dirigirme a todo el pueblo peruano. Muy bien, muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, sus impresiones, opiniones respecto a esta posición que ha presentado el todavía presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante el presidente de la República, Pedro Castillo, poner su cargo a disposición. Bueno, en lo personal te debo manifestar, Jorge, que si bien ha puesto a disposición su cargo el primer ministro, yo la verdad que tendría que manifestar que es conveniente para el pueblo peruano, para el país, que el premier Aníbal Torres continúe en la conducción, en la cabeza del gabinete ministerial. Si bien en los últimos meses, últimos días, ha venido recibiendo una fuerte crítica a través de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, quienes manifestaban que es una persona confrontacional, pero hay que tener en consideración, Jorge, que uno responde las preguntas en el mismo tono en que se le hace la pregunta. Y lo que el premier ha hecho es eso, ¿no? No esperen que si a mí me preguntan en un tono alto, en una voz alta, yo responda con la cabeza agacha. Pero podríamos discrepar de esa posición suya, congresista, digamos por la naturaleza de funcionario público que en el caso, por ejemplo, de un presidente del Consejo de Ministros debería tener, ¿no? No se puede, digámoslo así, responder de cierto, digamos, a ciertos tipos de preguntas altisonantes, o por más altisonantes que sean, cruzando más allá la línea de lo que tendría que ser la figura de un titular del gabinete ministerial. Y eso precisamente es una de las críticas que se le formula al actual jefe del gabinete, el doctor Aníbal Torres, ¿no? Este ánimo confrontacional. Es una de las tantas críticas que se le Pero no es, no es que sea confrontacional. Mira, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Si a ti alguien te pregunta en una voz alta, en un tono fuerte, tú tienes el derecho de responder en el mismo tono, o responderías en un tono bajo, sumiso, cabizbajo. Yo no creo, Si fuera Jorge. presidente del Consejo de Ministros tendría que utilizar otro tipo de estrategia para responder. No, No yo podría creo que ponerme con al mucho nivel de más. alguien que está buscando a mí, como se dice de manera coloquial, la bronca, pues, ¿no? Porque precisamente el No, pisar pero el palito en no. política hace que Yo la creo política se vaya Yo perdiendo, creo que la precisamente. idea es la inversa. Yo creo que el tema es a la inversa, Jorge. Si yo estoy interviniendo en una entrevista a título personal, ahí sí, pero si lo estás haciendo en representación de todo un gabinete que representa a un país, no solamente tienes la obligación, sino tienes el deber de responder a la altura, de manera adecuada, conforme te hacen la pregunta. Ojo, Aníbal Torres en estas entrevistas no lo hace a título personal, lo hace representando a un país. En consecuencia, considero yo que tiene el derecho, no solamente el derecho, sino el deber y la obligación de responder en el mismo Muy tono. bien, fuera de las formas, digamos, de las situaciones particulares en torno a la performance del presidente del Consejo de Ministros, el tema de fondo es que para muchos el propio gabinete ministerial debería tener un poco de oxígeno, ¿no? Y los recambios a veces son buenos. Se señalaba que probablemente antes del 28 de julio pudieron haberse dado algunos cambios, sin embargo, esto no se dio. Y aparentemente todo hace indicar que el doctor Aníbal Torres va a terminar alejándose del gabinete ministerial. ¿Qué perfil debería tener el próximo titular de la PCM para usted? Bueno, yo creo que siempre es bueno oxigenar todo órgano colectivo, órgano colegiado, en este caso el gabinete, ¿no? Siempre es bueno esa oxigenación. Yo, en lo personal, te digo, yo aún aspiro a que el Premier continúe encabezando este gabinete, pero en su defecto considero que debe ser una persona con las mismas características que Aníbal Torres, y que no signifique que se manifieste de manera fuerte, firme, una actitud de confrontación, Jorge. Yo creo que el Premier debe saber liderar, y el líder siempre tiene que tomar decisiones en su momento fuertes, decisiones firmes. Yo creo que el nuevo Premier, si es que se da, esperemos que no sea así, te lo manifiesto una vez más en lo personal, pero debe tener la capacidad de liderar el gabinete. Ahora, ¿qué le parece esta respuesta que formuló la presidenta del Congreso, la señora Lidia Camones, sobre la invitación que había formulado precisamente el señor Aníbal Torres para una reunión? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo toma usted?
Bueno, yo creo que toda reunión, toda conversación es bueno, más aún que ambos son autoridades. Uno representa al legislativo, en el caso de la congresista Lady Camones, y en el caso del premier representa no solamente al gabinete de ministros, sino al ejecutivo. En consecuencia, este tipo de reuniones deben darse, y yo lo veo yo positivas, pero allá de las personas que no quieran de repente sentarse a conversar e incluso a discutir. Ujú. Ahora, en las últimas horas el presidente Pedro Castillo ha lanzado una serie de tweets que han llamado mucho la atención. Algunos señalan que es básicamente más bien para distraer la atención sobre las investigaciones que actualmente lo incluyen a él desde el Ministerio Público. De hecho, ya se ha señalado que va a recibir al representante del Ministerio Público en el despacho presidencial. Pero, por ejemplo, se ha referido a temas que tienen que ver con investigaciones de la Fiscalía, como el denominado caso Cuellos Blancos. ¿Tiene algo que decir al respecto? ¿Le ha llamado la atención que el presidente se pronuncie en este momento sobre esos temas? Porque, por ejemplo, en el caso de Cuellos Blancos y las decisiones que se han tomado desde la Fiscalía, por lo menos desde hace una semana, un poco más de una semana atrás, ya se conocían estos cambios. ¿No le parece o no le ha llamado la atención que el presidente recién se haya pronunciado hace pocas horas sobre esto? Yo creo que no lo hizo antes por el tema de la coyuntura nacional, por el aniversario patrio, ¿no? Pero ahora lo ha decidido así, creo que es oportuno, porque lo que viene sucediendo en el Ministerio Público a través de la Fiscal de la Nación debe preocuparnos a todos. No es posible que se esté desarticulando a este grupo que investiga a los cuellos blancos, y no solamente ello, ¿no? Ya se conoce sobre el cambio de la fiscal que investigaba a su señora hermana. En consecuencia, el presidente está en el deber de pronunciarse porque representa a toda la nación. No hacerlo, más bien debería preocuparnos. Claro, pero más bien llama la atención la pertinencia o sea, el momento, ¿no? El momento en el que lo ha hecho. No lo ha hecho antes, hace una semana o más de una semana. Lo hace ahora, cuando finalmente Sí, pero tiene, como por te ejemplo, que recibir decía, a la fiscalía en su despacho. no, pero ojo que la investigación al presidente no es de ahora, ya data de unos meses, incluso atrás son varias investigaciones que se están 5. llevando contra él. Entonces, no es que se le esté investigando recién, eso hay que dejar presente, sino que considero yo que no lo hizo antes por la coyuntura de fiestas patrias, porque él estaba abocado a otras tareas que no son meramente celebratorias, sino que es una fiesta patria institucional al cual él representa. Uh-huh. Regresando al Congreso de la República, la situación que involucra al congresista Wilmar Helera, vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, bueno, él ha renunciado, abre una posibilidad digamos, de un lugar dentro de la conformación de la mesa directiva. ¿Ustedes como bancada de Perú Bicentenario han evaluado alguna propuesta? ¿Qué es con lo que han reflexionado respecto a esta situación? Mire, hace unas horas hemos conversado con nuestro vocero, nos estamos reuniendo en unos momentos para ver esa situación, porque debemos también ser partícipes de esta nueva elección para que se complete la mesa directiva del Congreso. Lo vamos a evaluar. De ser el caso, vamos a tener que plantear un candidato dentro de la bancada y esperemos de ser así, en su momento sea aceptada por el Congreso. Claro, porque ya hay muestras, digamos, de interés por parte de 3 bancadas al menos, ¿no? Somos Perú, Renovación Popular y Avanza País. ¿Cuál sería el procedimiento en este caso, teniendo en cuenta que él era precisamente una de las bancadas que integraban la mesa directiva? Mire, lo más correcto es que se elija a un nuevo representante y no se decida de la bancada al cual pertenecía el congresista. Yo creo que de manera democrática se tiene que llevar a esta nueva elección con nuevas propuestas. Como le manifestaba, nosotros desde la bancada estamos evaluando esa situación, nos vamos a reunir más adelante los integrantes de la misma y en su momento estaremos dando a conocer la postulación o no de un candidato nuestro. Muy bien. ¿Perú Bicentenario apuesta por alguna comisión, ya que estamos en una época de conformación de comisiones en el Congreso, con esta nueva legislatura?
bueno, del informe que hemos recibido de nuestro vocero, estarían con la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿no? Entonces, nosotros aspirábamos otras comisiones, pero en el Congreso pues se deciden por mayoría, somos una bancada muy pequeña con 5 integrantes y en estas lides a veces nos pasan factura, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, congresista, por haber conversado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. No, muchas gracias por la Gracias. oportunidad que me has brindado. Víctor Cutipa, integrante de la bancada Perú Bicentenario, ha estado con nosotros. Son las 3:48 de la tarde, amigos. Hacemos una pausa. Volvemos con más.